Profesor y compañeros, tengan todos muy buenos días. Soy la estudiante Liz Araceli Guzmán Piscoya del quinto de secundaria y en esta oportunidad voy a hablarles sobre la década de la crisis. En 1980 se convocó a elecciones generales en las que triunfó Fernando Belaúnde Terry, líder de Acción Popular, quien había sido derrotado por las Fuerzas Armadas 12 años atrás. Por ello, la labor más difícil consistió en lograr la coexistencia pacífica, la coexistencia pacífica de las nuevas fuerzas sociales, los partidos políticos y las fuerzas armadas en un contexto democrático. Durante su gobierno, Belaúnde tuvo un amplio respaldo político, pues contó con la mayoría en el Congreso y con la Alianza de Acción Popular Cristiana, la PPC. Además, en las elecciones municipales de 1980 obtuvo el mayor puntaje, obtuvo el mayor número de alcaldías. En segundo lugar quedó la Izquierda Unida. La Izquierda Unida apenas asumió la presidencia. Belaúnde Belaúnde devolvió los medios de comunicaciones a sus antiguos dueños y reemplazó y restableció las libertades democráticas. Pasando al gobierno de Alan García, en las elecciones generales de 1985 triunfó por primera vez en la historia peruana el partido aprista. Su candidato Alan García se convirtió a los 36 años de edad en el presidente más joven elegido democráticamente en la historia peruana. Su gran capacidad de oratoria le permitió alcanzar un masivo apoyo popular, pues aseguró a la población que podía acabar con la subversión y superar la crisis económica. Para enfrentar el avance de la subversión, aumentó el presupuesto militar y reorganizó las fuerzas de seguridad, eh, fusionando la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, e integrando a las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Esta política le permitió al ejército controlar casi el 40% de defensa, casi el 40% del territorio nacional, a través del establecimiento de comando político militares en las zonas declaradas de emergencia. El primer gobierno de Alan García se extendió en 1985 hasta 1990. Estuvo marcado por una serie de desafíos significativos, incluyendo una profunda crisis económica. En cuanto a la crisis económica y una creciente crisis de violencia. En cuanto a la crisis económica, García intentó implementar medidas para reducir la inflación y reactivar la economía. Sin embargo, su decisión de limitar el pago de la deuda externa al 10% del valor total de las exportaciones peruanas generó un aislamiento del Perú del sistema financiero internacional. La crisis económica, la inflación descontrolada, casi el 200% anual, la déficit crónica de divisas, el aumento de la deuda externa y por último la corrupción pública generalizada. Además, la crisis de violencia se agravó durante su gobierno con el recrudecimiento del terrorismo por parte de grupos de Sendero Luminoso. La situación se volvió cada vez más incontrolable, lo que generó un descontento generalizado entre la población peruana. La crisis de violencia, el recrudecimiento del terrorismo por parte de Senderos Luminosos, el aumento de la delincuencia común y el descontento generalizado entre la población peruana. Es importante destacar
que el primer gobierno de Alan García estuvo marcado por una serie de, de desafíos significativos y que su decisión de implementar medidas económicas controvertidas generaron un impacto negativo en la economía y en la sociedad peruana. Ahora paso a decir mis tres ideas principales. La primera, Belaúnde en el ámbito económico aplicó varias medidas como el levantamiento de controles y eliminación de subsidios a los alimentos. El segundo, el gobierno de Alan García enfrentó una profunda crisis económica caracterizada por inflación descontrolada, la déficit crónica de divisas y el aumento de la deuda externa. La última, durante el gobierno de Alan García, la violencia se recrudeció especialmente por partes de grupos como Sendero Luminoso, lo que generó un descontento generalizado entre la población peruana. Espero que le haya gustado mi exposición y conmigo será hasta la próxima. Gracias.